buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 18 de febrero del 2021. En breve está en nuestros estudios ya Pierina Correa, asambleísta nacional electa por UNES. Hablamos sobre la segunda vuelta electoral, las prioridades del movimiento UNES, el financiamiento de campaña. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. También estará el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Los ajustes para reenviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de defensa de la dolarización. Ahondaremos en su contenido. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pierina Correa Delgado, asambleísta nacional electa por UNES. Bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está Estefi? Lenín, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir panel con ustedes. Buenos días también. UNES obtuvo la mayor cantidad de asambleístas como fuerza política, la mejor votación, y para lograr ese resultado, igual que la votación del candidato Arauz, pesó la figura de su hermano, de Rafael Correa. Por eso estuvo en todas sus campañas, en las camisetas, aunque decía Arauz Rabascal, la foto era de Rafael Correa. Su campaña, de hecho, decía soy Pierina y soy Correa. Sabiendo eso, ¿qué propone hacer UNES para que Rafael Correa esté presente en sus decisiones, en el movimiento, en la asamblea, etcétera, a pesar de estar lejos y sentenciado por la justicia ecuatoriana? Bueno, primero es un reconocimiento natural de toda la población, no solo quienes hacemos militancia, a un liderazgo indiscutible, reconocido así, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Él ha sido muy claro cuando ha sido cuestionado respecto de cuál será su participación en el gobierno de Andrés Arauz, y ha dicho que será un asesor en la medida que así lo requieran Andrés y Carlos como binomio en acción, en funciones. Pero... Ahora, respecto de la asamblea y la pregunta que usted está haciendo directamente, no es un tema de UNES ni de asamblea, es un tema de justicia, recuperar el Estado de Derecho en el país, recuperar la institucionalidad y devolverle al pueblo ecuatoriano la seguridad en un sistema de justicia que no tiene por qué ser usado como una herramienta de persecución. ¿No harán todo lo posible entonces para que regrese, o su hermano no tiene interés en volver con todos los procesos que se siguen en su contra? Mejor comandar a distancia y a control remoto. Mire, tiene al momento 39 intentos de inicios de procesos, pero recordemos y hagamos un poquito de historia. Prohibido olvidar, como dice él, antes de terminar su periodo en el 2017, él fue muy claro en señalar que por respeto y consideración a su esposa, nacida en Bélgica, y a sus hijos que estudiaban en Europa, él había decidido asentar su residencia en Bélgica por tiempo indefinido, y que incluso se iba a retirar de la política, tal vez de manera definitiva, para dedicarse a la familia, algo que había sido sacrificado durante los 10 años de gobierno, a hacer cátedra, a leer, a escribir, a dar conferencias, que también son actividades que le gustan mucho, y ese es el cumplimiento. Así que ni es prófugo, ni no viene por temor a nada. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos como familia y como agrupación? Que él tenga la total libertad de venir al país cuando quiera, por la razón que quiera, por el tiempo que desee, como hombre libre e inocente que es. Para que pueda hacer eso, ahora lo que sí pasa es que tiene una sentencia en su contra. Al no presentarse, resulta estar huido hoy por hoy de la justicia ecuatoriana. Entonces, si quieren que mañana pueda venir libremente, tranquilo, en familia, como usted aduce, entonces la intención es que judicialmente qué pase con esos procesos, apelar a instancias internacionales, la figura del indulto presidencial, ¿qué pasa ahí? No, para nada, ni indulto ni amnistía, porque aceptar, peor, solicitar una de estas dos figuras sería reconocer que hay el cometimiento de un delito, que no es el caso. Nosotros estamos... Al decir nosotros me refiero al equipo de abogados, se están haciendo todos los procesos que se requieren tanto a nivel nacional como internacional, y demostraremos su inocencia. A nivel nacional han sido agotados todos los recursos excepto el de revisión, que no tiene fecha de caducidad y por tanto será aplicado en el momento que se considere oportuno. Son las 7 en punto de la mañana, me confirman que tenemos una cadena nacional, tenemos que interrumpir, dar paso a eso. Pierina, en 2 minutos estamos de vuelta. Con todo gusto. Pasemos a eso.
Seguimos en contacto directo y estamos conversando con Pierina Correa. El candidato Arauz estuvo los últimos días de gira en Estados Unidos, se reunió con migrantes, dio entrevistas en varios medios, estuvo en Telemundo, en Univision, en Democracy Now, estuvo previsto la reunión con el Fondo Monetario Internacional ayer. Están aprovechando ya la campaña para segunda vuelta, mientras acá no se anuncia por parte del CNE el candidato que entra a segunda, y entre acuerdos y desacuerdos no pueden concentrarse en hacer campaña. Mira, nosotros fuimos el binomio y el movimiento triunfador de estas elecciones. Andrés tiene una ventaja con quien finalmente resulte el segundo para segunda vuelta de 12, 13 puntos, por lo tanto no es algo en que nos tenga que quitar ni tiempo ni generarnos preocupación. Él inició esta gira como una forma, primero, de agradecerle a esa comunidad migrante en Estados Unidos que le dio un apoyo rotundo y contundente, y también para escuchar en vivo y en directo, lo había estado haciendo mediante sistemas telemáticos, sus anhelos, sus necesidades, saludar y felicitar a nuestra asambleísta que quedó ganadora ya, Mónica Palacios, y también, como digo, agradecer básicamente y aprovechar el viaje para tener contacto con los medios de comunicación. Lo hizo en inglés y en español, habla, me parece que 5 idiomas. Y finalmente ayer tuvo una reunión efectivamente con el Fondo Monetario Internacional, pero también tuvo reuniones con inversores extranjeros para darles la tranquilidad que durante su gobierno habrá transparencia, reglas claras del juego, seguridad jurídica y las condiciones de fortalecimiento de la dolarización, para lo cual se requiere inyección de dólares en la economía, y la inversión extranjera es uno de esos mecanismos. ¿Y cuál fue el propósito justamente ayer con el Fondo Monetario, dadas las reservas que ha tenido el candidato Arauz sobre las condiciones de financiamiento con el fondo? Es que justamente ese era el motivo de preocupación, siendo el candidato a presidente ganador de esta vuelta, y nuestra intención es hacer una segunda vuelta muy fuerte para que el triunfo en esta etapa sea también contundente y ratifique el apoyo del pueblo ecuatoriano a su propuesta. Justamente la intención era conocer de forma más directa las condiciones en que fue acordado o se ha venido hablando con el Fondo Monetario, y fue muy tajante en señalar que no puede haber una aprobación o una complacencia en cuanto a las condiciones que ha puesto el Fondo Monetario Internacional para los diferentes desembolsos que atacan y afectan de manera directa al pueblo ecuatoriano. ¿Y eso no podría suponer mañana el que no se logren acuerdos con el fondo, el acceso a financiamiento? Entonces, ¿en qué otras miras u oportunidades o alternativas estarían entonces si es que no es en el fondo? Hay varias opciones. El Fondo Monetario Internacional es uno de los multilaterales, donde también está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Hay los bilaterales, hay varias opciones, y también las acciones que se tomen desde el interior del país, aumentar una recaudación a través del SRI, controlar la salida de divisas, controlar que no haya subfacturación ni sobrefacturación para maquillar rentabilidades, entre otras cosas. Y definitivamente hay opciones como las reservas del Banco Central, que permiten, de acuerdo al artículo 302, numeral 3 de la Constitución, al Gobierno Nacional utilizar parte de esas reservas para impulsar el desarrollo y la reactivación económica del país en beneficio de la población ecuatoriana. Eso en parte a las propuestas concretas que también se cocinan, se planean dentro de UNES. Ahora, hablando de campaña, el viernes pasado estuvo acá en Ecuador el fiscal general de Colombia respondiendo a una solicitud de la fiscal Salazar sobre el material que encontraron en el computador de alias Uriel, el abatido comandante de la guerrilla del ELN. Y allí se evidenciarían vínculos del ELN con Ecuador, con financiamiento a campaña electoral. Las autoridades colombianas creen que se podría tratar del candidato Arauz. ¿Qué acciones han definido al interior de UNES sobre ese caso para desvirtuar, en el caso que así lo consideren, esas vinculaciones que se está haciendo con la campaña de Arauz? Estefi, una vez más, primero sorprende la mega agilidad de la fiscal para pedir la cooperación de su par colombiano y la respuesta, la celeridad de la respuesta del fiscal colombiano.
Sabemos que no es un gobierno amigo, sin embargo, se manifiesta por otro lado una lentitud tremenda en cuanto a abrir casos como INA Papers, que tiene denuncias en 5 países con la documentación sustentada, y la fiscal ya tiene la documentación de la cooperación de Panamá. Sin embargo, ahí no pasa nada. Esto se repite. Recuerden que a mi hermano lo acusaban de haber recibido fondos de la FARC, y discúlpenme, pero es hasta irrisorio pensar en un aporte de campaña de $80.000 a un binomio presidencial. En todo caso, también hay que recordar que el señor Uriel fue abatido en octubre de 2020 y nuestro binomio fue calificado en firme recién los primeros días, el 8 de diciembre me parece que fue. Por lo tanto, o el señor era divino o no sé qué pasa. Incluso ha salido memes pues en el sentido de que ya no se trata de influjo psíquico sino de espiritismo. Es una burla más al pueblo ecuatoriano y una intención más de tantas que ya hemos visto de tratar de proscribir u obstaculizar la participación que en derecho, de acuerdo a la Constitución, tiene Andrés Arauz para participar en su afán de llegar a la presidencia de la República con una propuesta clara, contundente, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahora, esa es la posición de UNES, pero siendo temas que están siendo investigados, no solo eso, sino judicializados en Colombia, es que el fiscal general no hablaba solamente de la publicación o la investigación de una revista. Lo que dijo acá al llegar a Ecuador es que se han entregado, y dijo, elementos probatorios, material probatorio y evidencia física. Y estamos hablando de pruebas, pruebas que UNES debería querer estar al tanto para ver por qué es que se lo involucra y qué es lo que tiene la fiscal, poder aclarar si el fin se trata entonces de transparentar sobre todo. Efectivamente, el equipo de abogados está haciendo el seguimiento del caso como corresponde, pero recordemos también que en el caso Sobornos resulta que había 17 millones de dólares que terminaron en de coimas, que terminaron en $6.000 de un préstamo que fue pagado. Recordemos también que supuestamente había un cuaderno que luego se comprobó que era forjado y que la Fiscalía impidió los debidos procesos forenses para verificar la antigüedad del cuaderno y de la tinta. Entonces, ¿qué podemos esperar de un proceso que ha sido viciado, que ha sido fraude procesal? ¿Y qué podemos esperar de una fiscal que ha tenido una consigna clara de ir en contra de Rafael y de todos quienes hacen Revolución Ciudadana, la dirigencia principal? Y en aras de transparentar ese financiamiento de campaña para sus votantes, sobre todo, en la página web del candidato Arauz hay una invitación para financiamiento colectivo, se lo conoce como crowdfunding, para solventar la campaña electoral del 7 de febrero, dicen. ¿De ahí fue que recolectaron un monto importante o cómo es que se financió mayoritariamente? Esa es una parte. Mira, en este momento y a partir de la reglamentación que ha interpuesto el CNE, nosotros tenemos que rendir a través de los responsables financieros de cada campaña cuentas cada 15 días, so pena de sanciones e incluso descalificación de las candidaturas o el movimiento. Y lo hemos hecho muy cumplidamente. Ha sido muy difícil conseguir fondos. Obviamente nadie se va a presentar de voluntario, habiendo sentencias, en el caso Sobornos, de hasta 8 años para empresarios que no fueron contratistas en el gobierno de Rafael, sino que tienen historia empresarial de 20, 30 años. Pero que también contrataron en el gobierno. Que también contrataron como cualquier profesional. O sea, ¿dónde está el delito si se hacen procesos transparentes? Pero ha habido mucha participación de la gente de manera voluntaria. Usted, si hubiera hecho el recorrido, hubiera podido apreciar gente cortando tela, cosiendo la mano, pintándolos. Por ejemplo, en los recorridos, ¿qué es lo primero que nos piden? Camisetas. Y teníamos que decir, no tenemos, no hay. Entonces, esa fue una realidad, fue una campaña muy austera y no va a ser diferente en la segunda etapa. Muchos con esfuerzo propio, y de eso se trata, de trabajar por convicción y de llevar un mensaje claro de que es posible con un trabajo conjunto y vocación de servicio sacar adelante al país. Cierro con esto porque usted fue la asambleísta, una de las asambleístas más votadas. ¿Ya están pensando en UNES en su nombre para presidir la asamblea? Es lo lógico, soy la candidata más votada a nivel nacional. Tenemos un sólido bloque también mayoritario sin que se haya podido alcanzar la mayoría absoluta. Obviamente eso era parte de la intención al cambiar a método de Webster, del de Hunt, y seguramente
tendré el apoyo para ser presidenta de la Asamblea. Y en la primera sesión la presidiré por ser la más votada, acompañada de los dos candidatos que me siguen en votación. Irina Correa, asambleísta nacional electa por UNES, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Steffi. Un abrazo a todos. La ciudadanía sintió alivio al conocer que dos candidatos que disputan el segundo puesto de las elecciones presidenciales habían llegado a un acuerdo, pero ahora parecería que empieza a desvanecerse. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. Guillermo Lasso y Yacu Pérez lograron un acuerdo histórico que fue bien recibido por la ciudadanía y obviamente mal recibido por ciertos intereses creados. Lasso y Pérez comparecieron solos, sin asesores, y después de analizar las diferentes aristas, llegaron a un acuerdo. Pero es público que ciertos asesores se sienten más inteligentes que sus asesorados. Igualmente se sabe que algunas elecciones han fracasado por los asesores. También es notorio que en la Coralle un sector no ha escondido su correísmo. Los desmanes de octubre de 2019 y en primera vuelta, fotos en el exterior con el candidato Arauz. Por tanto, hay interés visible de que el acuerdo fracase por quienes prefieren a Arauz, pese a que el 68% de los ecuatorianos se volcó a expresar esta voluntad. Es lógico que surjan inconvenientes con modificaciones al acuerdo que tomó en cuenta aspectos legales, de modo que interpretaciones extensivas son inoportunas. El país masivamente expresó que quiere una verdadera democracia. Para obtenerla, el acuerdo es muy útil. Boicotearlo es boicotear la voluntad popular, mientras Arauz está en campaña. Son las 7 de la mañana con 16 minutos con ustedes. Vamos a una pausa y al regresar hablamos sobre el proyecto de ley de defensa de la dolarización, qué cambios tiene en relación al reforzamiento del Banco Central. Lo revisamos con Mauricio Pozo ya en nuestros estudios, el ministro de Economía y Finanzas. Manténgase en nuestra sintonía. Defender la dolarización y darle transparencia al manejo de los recursos que custodia esa entidad, el Banco Central. Esa es la intención, se señala desde el gobierno, de una reforma legal que deberá ser remitida nuevamente a la Asamblea tras superar problemas de forma básicos que no está claro por qué se los cometió. Lo cierto es que están dentro de los plazos acordados con el Fondo Monetario Internacional, donde consta un calendario con metas a cumplirse y para febrero está la aprobación de estas reformas. Para hablar de ellas nos acompaña el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la entrevista. Ministro, nos hemos enterado que ya no van a remitir el proyecto a la Asamblea. ¿Qué pasó? Nos vamos a remitir el proyecto a la Asamblea, eso no es que está en duda ni se ha cambiado la decisión. Lo que estamos observando es la fecha mejor para el envío del proyecto. Recuerde usted que este es un proyecto de ley que, defendiendo la dolarización, buscando darle transparencia a los recursos que se depositan en el Banco Central, vale decir las reservas, ya empezó a ser utilizado con algunos otros objetivos, sobre todo de carácter electoral y político. Y por esa razón no creemos que un proyecto de tal importancia, que hace fortalecer un régimen donde el 90 y pico % o más de los ecuatorianos defiende, que es el dólar, sea sometido a una muletilla de carácter electoral, y por esa razón estamos en el análisis, en la definición de la fecha mejor para poder enviar el proyecto de ley a la Asamblea. Eso no está en discusión. El mejor momento para remitir un proyecto a la Asamblea es cuando se tienen los votos que permitan aprobarlo. ¿El gobierno no los tiene en estos momentos? Usted recuerda que el proyecto de la aprobación del año anterior de la ley anticorrupción
también había mucha suspicacia de lo que podía pasar y finalmente se aprobó ese proyecto. En este caso estamos enviando un proyecto donde la lógica nos debe llegar a pensar que si estamos de acuerdo con que hay que defender la dolarización, deberíamos estar de acuerdo con el proyecto de ley. Esto no quiere decir que no se puedan ajustar ciertos cambios o introducir cierto tipo de reformas que le perfeccionen al proyecto, pero en el espíritu del mismo esto no puede modificarse. Ministro, por esa razón estamos enviando, independiente del grupo de apoyo que se pueda tener, haremos todo el trabajo necesario, Lenin, con todos los sectores políticos. Yo ya he empezado a conversar con algunos de ellos y explicar en qué consiste, cuál es el espíritu, de tal suerte que haya mayor entendimiento de lo que realmente se busca. Vamos al proyecto. Uno de los principales puntos de esta propuesta de ley para la defensa de la dolarización es dotar de autonomía al Banco Central del Ecuador y reorganizar la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Cuál es la intención de estas reformas? ¿Qué es lo que gana el país con esto? El Banco Central del Ecuador es casi la excepción en la región donde una institución de esta naturaleza no tiene autonomía técnica e independencia. Lo que se busca es nada raro en el espectro internacional, que sea una institución que tenga la autonomía técnica para tomar las decisiones, en este caso siendo el Banco Central una institución del Ejecutivo, del Estado. El presidente de la República con esto le delega el manejo de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, de tal suerte que pueda tomar las mejores decisiones y que no estén sometidas a ningún tipo de presión o decisión por parte del Ejecutivo. Por eso es que se busca una conformación con un directorio que sea lo suficientemente sólido, técnicamente bien formado, con buenos antecedentes todos sus miembros, de tal suerte que le den ese rol, esa característica en la operación del Banco Central, que duren más tiempo que el que dura el propio gobierno, y de esta manera pues que garanticen que el Banco Central pueda actuar en lo que dice la propia teoría económica como el tercero confiable. Es decir, no es el gobierno el que opina sobre temas económicos, no es el sector privado, es una institución que en base a principios técnicos da su criterio sobre distintos aspectos y que haga un trabajo que es fundamental. Fíjese, la dolarización se nutre de dólares. Los dólares vienen de afuera por varias fuentes de exportación, de remesas, inversión extranjera, financiamiento, y salen por importaciones y pagos de capital o fugas de capitales. Alguien, alguna institución tiene que hacer el seguimiento a eso y esa institución tiene que ser el Banco Central. Este proyecto está determinando la prohibición de comprar títulos y valores del Estado, del Banco Central, de financiar directamente o indirectamente al gobierno. Y esto, le pregunto, ¿no establece una camisa de fuerza y cierra la posibilidad de acceder hasta de manera emergente a recursos que podría requerir el país? Pero una cosa más, ministro, esta propuesta que se está realizando para que el gobierno no le pueda volver a meter las manos a los recursos que custodia el Banco Central, termina yendo en contradicción con una de las propuestas de los dos candidatos que están en esta contienda electoral, de la candidatura del correísmo, que habla de financiarse a través de esos recursos. Es un proyecto dirigido. Este es un proyecto que necesita el Ecuador. Esto no es dirigido a nadie ni con ningún tipo de direccionamiento. Esto requiere el país para poder defender el régimen cambiario. Los recursos que están en el Banco Central son recursos que no son propiedad del Estado o del gobierno en este caso. Es plata de la gente que tiene depositada en los bancos y que los bancos a través del encaje depositan en el Banco Central. Es plata de los municipios, de las prefecturas. Son recursos de la seguridad social, por lo tanto, recursos también de las personas. En ese sentido, lo que queremos es darle una protección a estos fondos para que no se repita lo que ya se hizo. Se prestaron 8.000 millones de dólares, 6.000 al gobierno central, al presupuesto, 2.000 a la banca pública, fondos que se perdieron, muchos de ellos inclusive en actos de corrupción. Entonces queremos precautelar. Aquí en ese sentido hay una necesidad de país, una necesidad de la propia dolarización para protegerle y establecer los candados necesarios para ello. Ministro, segundo, sí. Hasta que usted no cumpla los 4 balances, es decir, que cumpla con todas las obligaciones
y tenga un excedente, usted no puede entregarle plata a nadie. Y esa es la lógica con la que operó, inclusive en la ley Trole 2, que había que ir calzando las obligaciones del Banco Central con los activos, que son las reservas internacionales. Mientras todo eso no se cubra, no hay cómo generar excedentes para ningún tipo de objetivo. Entonces esto más bien va en la línea de fortalecer las reservas, darle solidez al Banco Central, fortalecer a sí mismo su patrimonio y asimismo darle fortaleza a la propia dolarización. En un país donde el Banco Central no emite moneda propia, el prestamista de última instancia de bancos privados, públicos y del gobierno no puede ser, no debe ser el Banco Central. En este proyecto de ley se deja esto perfectamente aclarado. El Banco Central tiene su rol en un país que no emite moneda. El que no acuñe moneda fraccionaria o no imprima billetes no quiere decir que no haya una institución que le dé un soporte a la liquidez, a la dolarización en este caso. El mecanismo de transparencia de la información, de los recursos que recibe el Banco Central y que son administrados a través de las reservas internacionales, le da esa seguridad, le da esa garantía. Recuerde que el Banco Central es una institución que tiene que precautelar por la estabilidad macroeconómica y opinar sobre temas de trascendencia, como puede ser el tema del endeudamiento, como puede ser el tema del presupuesto del Estado. Ese es un rol de un Banco Central que contribuye con la estabilidad. Entonces eso sí está puesto en el proyecto de ley que estamos enviando próximamente a la Asamblea. En la exposición de motivos se señala que esta reforma busca que las reservas internacionales del Banco Central respalden la totalidad de los recursos del sistema financiero nacional y del sector público depositados en esta entidad, así como la moneda fraccionaria en circulación. Hoy, ministro, ¿qué porcentaje de los depósitos privados y del dinero del IES y de los GATS está efectivamente respaldado? A ver, estos son 4 balances, Lenin. El primer balance, la idea es que la moneda fraccionaria, es decir, esos 25 o 50 centavos con los que pagamos transacciones menores, más los depósitos del sistema financiero privado y público, tengan la garantía en reservas internacionales, que no hay el descalce. Si usted hace el análisis ahora, el día de hoy, entre todos los activos que son las reservas y todas las obligaciones, los pasivos exigibles que se llama, hay un descalce de más o menos 6.000 millones de dólares. Eso es lo que hay que ir cubriendo. ¿Y cómo se cubre eso? Con la recuperación de reservas. ¿Y cómo se cubre la recuperación de reservas? Con niveles de depósito que respondan a una política de austeridad fiscal. Es una consecuencia, es un espejo de eso. Entonces, si nosotros en el tiempo logramos una recuperación de reservas que ya se ha venido produciendo, por cierto, hemos hablado desde el mes de agosto pasado, niveles de reservas sobre los 5.000 millones. Si hacemos eso, vamos a ir precautelando esa plata, esos recursos del sistema financiero y por lo tanto salvaguardando la liquidez que se requiere para poder responder a los recursos que la gente realiza en el sistema financiero entre los otros clientes del Banco Central. Recuerde algo, el Banco Central no es un banco comercial, no es un banco que puede tomar la plata como un banco privado y empezar a prestar. El Banco Central es un banco de administración de reservas y las reservas tienen que administrarse sobre principios de seguridad en primer lugar, liquidez y en último de rentabilidad. Si no se cumplen esos principios que son hasta constitucionales, estamos jugando con la plata de la gente. Ministro. Y lo que estamos haciendo es asegurando la plata de la gente. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Despedimos a esta hora esta emisión de Contacto Directo. Ya vienen las noticias, Lenin. Mañana continúan las entrevistas, 6:55 por la señal de Guavisa.